¿Qué tema habíamos comentado la semana pasada? Muy bien, la invasión española a América, ¿no? Perfecto, ¿no? Pregunta, ¿cuál fue la principal razón por la cual se había dado la invasión española a América? ¿Qué estaban buscando los españoles para tomar posesión de esta América prehispánica? ¿Eh? ¿Qué estaban buscando? ¿Se acuerdan o no? Nuevas rutas comerciales, muy bien. ¿Qué más? Metales preciosos, ¿verdad? Muy bien. Así es, ¿no? ¿Con qué país estaban buscando rutas comerciales? ¿Con qué zona? Con la India, ¿verdad? Muy bien. Y también estaba buscando los metales preciosos, ¿cierto? Perfecto. Ahora, nosotros habíamos comentado que hay dos monarquías que van a iniciar este proceso de la expansión y también la invasión española a América, ¿no? Recuerden ustedes que la monarquía que inicia la expansión europea, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera monarquía que inicia la expansión europea? Portugal, ¿verdad? Muy bien, Portugal. Ella es la que inicia, ¿cierto? Luego de Portugal seguiría España, ¿verdad? Primero Portugal y luego España, ¿cierto? Así es. Habíamos comentado, pues, que los portugueses como Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, van a dirigir diferentes rutas con respecto a lo que es la India y una parte de Sudamérica, ¿no? Las costas de Brasil. Habíamos comentado también que para poner orden entre los territorios que han tomado los españoles y los territorios que le pertenecen a Portugal, se estaría estableciendo pues una especie de recta, una especie de línea que va a limitar los territorios de España y Portugal en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo se llama ese trazo, esa recta que se va a determinar dividiendo territorios entre España y Portugal? ¿Cómo se le conoce? El Tratado de Tordesillas, ¿verdad? El Tratado de Tordesillas. Así es. Ahora, recuerden que de parte de España, la reina Isabel de Castilla estaría pues autorizando y financiando los viajes de Cristóbal Colón. ¿Y cómo se llamó el documento con el cual financia y autoriza los viajes de Cristóbal Colón? Así es, ¿no? La capitulación de Santa Fe, ¿cierto? Muy bien. Con esta capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón es autorizado y se financia sus viajes. ¿Cuántos viajes había realizado Cristóbal Colón? ¿Cuántos viajes? 4, ¿verdad? Así es. ¿Y en cuál de los 4 viajes Colón realiza la primera expedición en tierra firme? ¿En cuál de los 4 viajes Colón realiza la expedición en tierra firme? Muy bien, en el tercer viaje, ¿verdad? En el tercer viaje Colón logra llegar a tierra firme. Y luego del tercer viaje, los demás expedicionistas andaluces, como el caso de Pascual de Andagoya, Alonso de Ojeda, como el caso pues de Vasco Núñez de Balboa, ellos van a llegar hacia ese territorio realizando diferentes expediciones, ¿cierto? Pero para que estos españoles, después de Colón, realicen estas expediciones sobre tierra firme, también tuvo que firmarse un documento, ¿no? ¿Qué documento se firma para que estos españoles llegaran a tierra firme y realicen sus expediciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué documento? La capitulación de, de Burgos, ¿verdad? La capitulación de Burgos. Así es. Una vez que los españoles realicen este proceso de expediciones, ¿ya? La consecuencia que trajo fue la invasión al Tahuantinsuyo. Porque para poder invadir este imperio, primero hay que explorar. Una vez que tú has explorado, una vez que tú ya sabes cuál es la situación política, social y económica, ahí recién vas a realizar la invasión. Pero antes de invadir, primero tienes que explorar, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Si tú quieres colocar un negocio, antes de colocar un negocio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? A ver, chicos, economía básica. Antes de poner un negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer antes de poner un negocio? Antes de poner un capital.
Pedí permiso. Antes. ¿Qué tengo que hacer yo como futuro empresario si quiero colocar un negocio? Muy bien, ver si hay gente, ¿verdad? Hacer un estudio de mercado. Recuerden ustedes que para tener un negocio, para crear un negocio, yo necesito hacer un estudio de mercado. Y luego de hacer este estudio de mercado, recién voy a saber cuánto voy a invertir, voy a saber qué cantidad de gente va a acudir a mi negocio. Imagínate que vas a crear una empresa de gaseosas y la gente no toma gaseosas, te vas a ir a la quiebra. Imagínate que vas a vender, por ejemplo, desayunos y la gente no para en su casa, te vas a la quiebra. Entonces, para poner un negocio, lo primero que debe hacerse es un estudio de mercado. Hay que explorar qué cantidad de clientes podrán asistir a mi negocio. Algo parecido pasa con esto. Antes de invadir el Tahuantinsuyo, hay que explorar, hay que hacer unas rutas de expediciones para saber si es factible o no la invasión. Entonces, eso es lo que estaría pasando. La invasión española a América fue un proceso de expediciones que van a realizar estos españoles para poder saber si es posible o no la invasión de esos poderosos imperios de América. En caso de América del Norte y Centroamérica encontramos a los mayas y los aztecas. En caso de Sudamérica encontramos a los incas. Entonces, eso viene a ser. La invasión al Tahuantinsuyo, entonces, ¿qué fue? Fue una consecuencia de las expediciones españolas durante los inicios del siglo XVI. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, esa viene a ser la invasión. ¿Ok? Listo. Entonces, con esta pequeña introducción, pasamos a los siguientes datos. ¿Sí? Por aquí podemos apreciar, por ejemplo, diferentes detalles que van a caracterizar a este proceso de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos apreciar diferentes imágenes que se van a relacionar con este tema, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que estoy señalando con el puntero láser, podemos apreciar los diferentes viajes que realiza ¿quién? Que realiza Francisco Pizarro. Pizarro, recuerden ustedes, va a ser aquel que va a encabezar el proceso de la invasión al Tahuantinsuyo. De Panamá, Pizarro estaría partiendo hacia el sur para luego invadir el Tahuantinsuyo. Pero en caso del norte, sería Hernán Cortés, quien realiza el sometimiento del Imperio Maya y el Imperio Azteca. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que Pizarro, a comparación de Cristóbal Colón, Pizarro realiza 3 viajes. Pero la pregunta es, para realizar estos 3 viajes, ¿Pizarro necesita o no necesita un financiamiento? Para que Pizarro realice estos 3 viajes, ¿necesita o no necesita un financiamiento? Por supuesto, ¿verdad? Pizarro va a necesitar de un fuerte capital. Y es ahí donde vamos a encontrar a un burgués capitalista español llamado Gaspar de Espinosa, quien va a ser aquel que financia los viajes de Pizarro. ¿Ok? Bien. Ahora, después, por ejemplo, encontramos aquí en la otra imagen que estoy señalando con el puntero láser, donde Pizarro se encuentra en la isla del Gallo. ¿Qué es lo que pasa en la isla del Gallo? En el segundo viaje, Pizarro había descubierto que sí existía ese reino rico y poderoso que estaba en el sur. Y Pizarro quería continuar con su viaje, pero Diego de Almagro, que fue el otro socio de la conquista, ¿ya? Se negó a continuar viajar con Pizarro porque en su primer viaje la pasaron mal, tuvieron diferentes calamidades y por esa razón Diego de Almagro le exige a Pizarro que regrese a Panamá, incluso por órdenes del gobernador de Panamá. Pero Pizarro, como se niega a continuar con eso, se niega pues a acatar con esta norma, con esta petición, Pizarro traza una recta en el piso. Ahí se puede ver una recta en el piso. Y en esa recta del piso, después de haberlo trazado, Pizarro dice lo siguiente: aquellos que quieran regresar a Panamá, vayan, regresen a Panamá. Pero aquellos que quieran ser ricos,
vayamos al sur. Todos los que quieren ser ricos, acompáñenme al sur. ¿Y cuántos soldados acompañaron a Pizarro, profesor? Son 12 soldados quienes terminan acompañando a Pizarro. Pero el detalle es de que la pregunta es la siguiente. Profe, ¿por qué se llama 13 del gallo? Algo muy sencillo. Los 12 soldados que acompañaron a Pizarro, sumándolo a él mismo, llegan a 13. Por eso se les conoce como el incidente de los 13 del gallo. Ahora, lo curioso es que este grupo insignificante de 13 españoles van a invadir un poderoso imperio, chicos. El imperio inca, el Tahuantinsuyo. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que este grupo insignificante de españoles haya podido con un poderoso imperio? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo fue posible el sometimiento del Tahuantinsuyo con este puñado de españoles? ¿Cómo creen ustedes que fue posible? A ver, ¿cómo creen ustedes que fue posible? Vamos, chicos, ideas. Ya hizo alianza con los pueblos oprimidos, muy bien, ¿qué más? Se confiaron, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo es posible que este grupo insignificante de españoles haya podido derrotar un poderoso imperio? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Los tomaron por sorpresa. Ya. ¿Qué más? Estaban debilitados por las enfermedades. Ya puede ser, pero hay algo más importante que no me han dicho. Y eso lo hemos visto varias veces, ¿ah? Hay algo muy importante que, muy bien, ya te acordás. Las guerras civiles, ¿verdad? Así es. ¿Qué trajeron como consecuencia de las guerras civiles? El debilitamiento militar del imperio, ¿verdad? Claro, las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa produjeron el debilitamiento militar, ¿cierto? Claro, esa es. Muy bien, Malvin, así es. Esas guerras civiles, entonces, va a ser una de las causas que estaría provocando la invasión al Tahuantinsuyo, ¿cierto? Y también parte del respaldo de etnias rebeldes ante el poderío del Inca. Así es. Muy bien, chicos, ¿no? Una vez que Pizarro finaliza con su tercer viaje, Pizarro termina capturando a Atahualpa en Cajamarca. Pizarro lleva a Atahualpa a este cuarto llamado el cuarto de rescate o el Amaruhuasi. Y en este Amaruhuasi o cuarto de rescate, Atahualpa trata de negociar con los españoles y es en donde le ofrece 2 cuartos de plata y 1 de oro a Pizarro. Es una negociación que hace el Inca con los barbudos, con los españoles. Pero la pregunta será, con este trato que hace Pizarro y Atahualpa, ¿Atahualpa fue liberado? ¿Qué creen ustedes? ¿Será liberado fácilmente? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Por qué razón a Pizarro no le conviene liberar a Atahualpa? ¿Por qué razón a Pizarro no le conviene liberar a Atahualpa? A ver, imagínate que tú eres Pizarro y tienes apresado a Atahualpa. ¿Lo dejas libre o no lo dejas libre? Y si es no, dime por qué. Si es no, dime por qué. ¿Por qué no lo dejarías libre? Imagínate que tú eres Pizarro y tienes preso a Atahualpa. Ya, supongo, mira, por ejemplo, ya, yo soy Pizarro, obviamente mi apellido lo dice. ¿No? Yo soy Francisco Pizarro, ya, y tú eres Atahualpa. Entonces yo pienso y digo lo siguiente: si yo te dejo ir, de repente te vas a refugiar con tu ejército. Y si te refugias con tu ejército, vas a aplastar mi toma, vas a aplastar mi invasión, me vas a derrotar fácilmente. Entonces a mí no me conviene liberarte, porque si no, tú vas a ir con tu ejército y vas a aplastar mi invasión. Por esa razón, chicos, Pizarro no deja libre a Atahualpa, porque sabe muy bien que si se escapa, se va a refugiar con sus soldados. Y era lógico. Él es el Inca. Y como es el Inca, es necesario que se refugie con sus soldados. Por eso no lo liberan.
No es porque los españoles quieren más plata y más oro. Esa es una cosa secundaria. El principal objetivo o la principal razón por el cual Pizarro no libera a Atahualpa es que sabe que se va a escapar y se va a refugiar con sus rebeldes. Por eso que a Pizarro no le conviene liberarlo. Esa es la razón importante. ¿Ya, chicos? Cuando alguien te pregunta por qué Pizarro no liberó a Atahualpa, porque quería más plata y más oro, no necesariamente. Pizarro sabía que si Atahualpa se escapaba, se iba a refugiar. No es que es el Inca, es el líder del ejército de los incas. Y por lo tanto, él puede aplastar la rebelión, puede aplastar la invasión de estos extranjeros, de estos extraños. Así es, chicos. Muy bien. Pero vamos a ver, pues, que a pesar de eso, Pizarro, por presión que recibe de Almagro, ¿sí? Ejecuta a Atahualpa, lo estrangulan en el garrote y Pizarro se dirige hacia el Cusco. Pero mientras Pizarro se dirige en el Cusco, va a recibir diferentes rebeliones, diferentes batallas de los generales de Atahualpa, como Calcuchima, Quisqui, Rumiñahui. Y el problema va a ser que Pizarro tuvo que seguir llamando más tropas para poder así aplastar esa rebelión de los indígenas. Ahora, y la razón y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los indígenas cada vez van apoyando más a Pizarro que a su propia gente? ¿Por qué razones creen ustedes que los indígenas apoyan más a Pizarro que a su propia gente? ¿Lo soborna? No, no lo soborna, porque es el más poderoso, puede ser. ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo, chicos. Pizarro le hace creer a los nativos que él fue enviado por los dioses. Es más, Pizarro les dice a los indígenas que él es Huiracocha y que él iba a poner el orden en el mundo, producto de esas guerras civiles. Esas guerras civiles trajeron división. Yo he venido a ponerle orden. Yo he venido a ponerle fin a este problema. ¿Y por qué razón Pizarro dice eso? Porque cuando él captura a los indios tayanes le cuentan la leyenda. Y Pizarro utiliza esta leyenda a su favor. Y la pregunta es, ¿la gente le cree o no le cree? ¿Le cree o no le creen a Pizarro? Obviamente, ¿verdad? Le creen. ¿Por qué le creen? Porque Pizarro tiene otra forma de vestir. Pizarro tiene la piel más clara. Como es muy diferente a los demás, la gente cree que Pizarro fue enviado por los dioses. Lo mismo pasaba con los aztecas, ¿no? Pregunta, Moctezuma, que era un tlatoani, o sea, el emperador del imperio azteca, cuando vio a Cortés, ¿qué creyó? ¿Qué creyó en este caso Moctezuma cuando vio a Cortés? Que era un dios, ¿verdad? Que había sido enviado desde el mundo de arriba y que por lo tanto tenía que recibirlo con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Cortés con Moctezuma? Lo mata, ¿verdad? Lo asesina. Y así se apodera de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Algo parecido hizo Pizarro en el Tahuantinsuyo. Entonces, vamos a ver que los indígenas creen de que Pizarro ha sido enviado por los dioses y por lo tanto es necesario apoyar a Pizarro por este prestigio. Entonces Pizarro, a pesar que era analfabeto, Pizarro era iletrado, era pues de condición muy humilde, ¿ya? Él era un pastor de chanchos. A pesar de eso, Pizarro era muy hábil, era muy estratega. Y esas estrategias generaron que Francisco Pizarro se apodere de un poderoso imperio. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón.
Entonces Pizarro era muy, pero muy ingenioso en esa parte. Una vez que Pizarro llegó pues a la Sierra Central, a Jauja, pensaba fundar en Jauja la capital de su gobernación. El problema es que Jauja, como es una zona andina, ¿ya? Probablemente en esa zona andina, pues Pizarro sufra diferentes rebeliones. Para evitar eso, ¿qué es lo que pasa? Para evitar esto, Pizarro envía a unos expedicionistas que vayan hacia las costas, cerca al mar, para que si se da una rebelión a futuro, puedan escapar por el mar. Y es ahí donde estos encomenderos, estos expedicionistas, llegaron a las costas de Pachacamac. Pachacamac era pues la ciudad importante de la cultura Ishma, que se encontraba aquí en Lima. Y aquí en Lima gobernaba el último cacique de Pachacamac, llamado Taulichusco. ¿Alguna vez ustedes han ido al centro de Lima? ¿Han ido a la Plaza de Armas? ¿Alguna vez han ido a la Plaza de Armas, chicos? Hablen. ¿Sí o no? Ya. Pregunta, ¿no es cierto que al frente de la Catedral de Lima hay un callejón llamado Santa Rosa? Y en ese callejón Santa Rosa hay una piedra que está en el medio. No sé si ustedes lo han visto. A ver, haciendo memoria. Hay una piedra que está en el medio de ese callejón Santa Rosa. ¿No lo han visto? ¿En serio, chicos? ¿Han ido de paseo pero no han visto esa piedra? La piedra del diablo. No, tiene nada que ver con el diablo. ¿Ya? Ya, esa piedra, chicos, ya, fue construida por el alcalde Alfonso Barrantes en representación de los antiguos dominios de Taurichusco, ya que Taurichusco fue el último cacique de Lima. Es más, Palacio de Gobierno, ya, Palacio de Gobierno, realmente, chicos, fue una parte de la residencia, en este caso el mismo Taurichusco. Y sobre esa residencia, Francisco Pizarro mandó a construir lo que hoy en día se conoce como Palacio de Gobierno. Me refiero a esta piedra que está por aquí. Por ejemplo, ve mi cámara, hay una piedra que está detrás mío. No sé si ustedes habrán visto esa piedra. No. A ver. No. Esta piedra que está por acá. ¿Sí? ¿La han visto alguna vez o no? Esta piedra. ¿Cómo que de qué? ¿Han visto esa piedra o no? Ya, esa piedra representa a los antiguos dominios de Taurichusco. ¿Ya? ¿Y saben cuál es lo curioso, chicos? Esa piedra, curiosamente, está al frente de la catedral. Pregunta, si te estoy diciendo que esta piedra representa a los dominios de Taurichusco y está al frente de la capital, ¿qué crees que representa esa piedra? ¿Qué crees que representa esta piedra? Pregunta, ¿esa piedra no representaría al politeísmo, a los antiguos dioses de los incas? ¿Y la Catedral de Lima no representa el catolicismo? Entonces, si ambas están en la misma dirección, ¿qué se puede interpretar? ¿Qué se puede interpretar? Lo que se puede interpretar es que hay una lucha entre ¿qué? Entre el cristianismo y el politeísmo, ¿sí o no? Hay una lucha, hay una oposición entre el cristianismo y el politeísmo andino o incaico. Entonces, eso es lo que justamente representa. Entonces, date cuenta que el alcalde de Lima no construye esa piedra por gusto. Esa piedra realmente representa la lucha que hubo en esta época entre el catolicismo y el politeísmo andino.
Así es. Y esa residencia se conoce como la Piedra de Taulichusco. ¿Ya? Y sobre ese lugar, Pizarro estaría fundando la capital de la región de Lima y la va a nombrar como la Ciudad de los Reyes. ¿Por qué razón, chicos? Lima fue bautizada el 18 de enero de 1535 como la Ciudad de los Reyes. ¿Alguna vez te han contado por qué Lima antes se conocía como la Ciudad de los Reyes? ¿Alguna vez te han contado o no? Ya. Chicos, Lima va a ser bautizada, va a ser fundada como la Ciudad de los Reyes debido a que hay una especie de reverencia al rey de España y a su madre, Juana I de Castilla. ¿Ya? Pero lo que otros autores también sostienen es que se va a llamar Ciudad de los Reyes porque esta fundación se da en el mes de enero. Y la pregunta es, ¿qué fiesta religiosa se celebra en enero? ¿Qué fiesta religiosa se celebra en enero? La bajada de Reyes, ¿verdad? La bajada de Reyes Magos, ¿sí o no? Así es. Porque están en el mes de los Reyes Magos, los autores sostienen que también ese fue el porqué la ciudad de Lima va a ser llamada como la ciudad de los reyes. Claro, y vamos a ver que en el escudo de Lima, ¿ya? Hay dos aves, ¿cierto? Que parecen gallinazos, pero no son gallinazos, son águilas Habsburgo. Esas águilas Habsburgo representan el control que tiene España sobre este territorio, sobre el Virú. Y esa es la razón por la cual Lima fue conocida como la ciudad de los reyes. Ahora, la otra curiosidad también, chicos, es que se llama Lima a esta provincia porque en el valle del río Rímac crecía una flor amarilla llamada limac y producto del crecimiento de esta flor llamado limac, también eso explica por qué se llama Lima. Y es por eso que cada 18 de enero de año tras año se hace una especie de conmemoración a la fundación de Lima, realizada por Francisco Pizarro, chicos. Francisco Pizarro. No como algunos reporteros, algunos periodistas que dicen que el que fundó Lima fue Claudio, ¿no? Y no Francisco, ¿no? Tengan cuidado con esos datos, ¿ya? Lima fue fundada por Francisco Pizarro. Claudio no tiene nada que ver aquí. Es Francisco. ¿Ya? Francisco Pizarro. Y esta foto que estás viendo por aquí representa la fundación de Lima. Atrás de Pizarro se encuentra la residencia de Taulichusco. ¿Ya? Así es. Entonces vemos aquí cómo se está fundando Lima. ¿Ok? Así es. ¿Ya, chicos? Entonces, pregunta, chicos, ¿quién fundó Lima el 18 de enero de 1535? Francisco Pizarro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro con eso? Francisco Pizarro. Muy bien. Listo. Por acá me pregunta quién es Claudio. Ya, pues chicos, por favor, ustedes que saben más de fútbol que yo, recuerden que Claudio pues era un jugador de la selección, ¿no? Que bueno, pues nunca llegó a un mundial. Incluso capitán, pero nunca llegó a un mundial. Pero bueno, pues, ¿no? La gente lo confunde. No lo conozco. Ah, no lo conocen. Ah, ya. No. En fin, yo tampoco, pero he escuchado de Claudio Pizarro. En fin. Bueno, chicos. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción a lo que se estaría dando con el proceso de la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Continuamos por aquí entonces. ¿Ya? Vamos a ver entonces, muchachos, los antecedentes que se están dando con respecto a la invasión al Tahuantinsuyo.
Entre esos antecedentes encontramos, por ejemplo, la firma de la capitulación de Burgos, que ya te expliqué que sería el documento con el cual se oficializa la llegada de diferentes expediciones sobre tierra firme. Con este documento, legalmente pueden llegar estos expedicionistas a tierra firme. Y gracias a este documento se estaría también fundando Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Van a ser las primeras gobernaciones sobre tierra firme. Otra situación que también se da como antecedente es que Núñez de Balboa, Blasco Núñez de Balboa, sería aquel expedicionista que va a llegar a recibir la primera noticia del nombre con el cual se le conocía al lugar donde se encontraba. ¿Por qué razón? Pregunta, chicos, en el antiguo imperio inca se conocía el nombre con el cual se le conoce, le denominaban pues al Tahuantinsuyo. ¿Había nombre de países? No había nombre de países, ¿verdad? Simplemente le decían Tahuantinsuyo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver de que Núñez de Balboa se entrevista con un cacique llamado Comagre y le pregunta cómo se llamaba el lugar donde se encuentra. Y es ahí donde este cacique le dice que el nombre donde se encuentra se les dice o se le conoce como el Virú. ¿Por qué el Virú? Porque estaban a orillas del río Virú. Y por eso, chicos, es de que poco a poco a la región donde van a llegar los españoles lo van a conocer como el Virú. Y como es muy común hablar el Virú, es muy común escuchar el término Virú, 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 poco a poco se va a dar origen al nombre de Perú. ¿O alguna vez te has preguntado por qué nuestro país se llama Perú? ¿En algún momento te han contado que las culturas preincas decían esto es el Perú, esto es el Perú, esto es el Perú? En ningún momento, ¿verdad? El término y nombre de nuestro país, Perú, proviene de ese término, Pirú. Y el que logra corroborar por primera vez, el que logra saber cómo se le conocía a esa región nueva donde están llegando los españoles, vendría a ser el Virú. Y de esta palabra Virú proviene la palabra Perú. ¿Se dan cuenta? Por eso que nuestro país se llama Perú. Pascual de Andagoya es aquel que logra corroborar la existencia de ese virú. Y además recuerden que Núñez de Balboa es aquel que también había descubierto nuestro océano. Él lo bautiza como el Mar del Sur y después se le va a conocer como el Océano Pacífico. Por todas estas importancias que realiza Núñez de Balboa, en nombre del rey, Núñez de Balboa se convierte en el primer gobernador de Panamá. Pero la pregunta es, ¿qué le pasó a Núñez de Balboa? Núñez de Balboa va a ser condenado injustamente, ya que Pedro Arias Dávila, que también ansiaba ser el gobernador de Panamá por los privilegios que se alcanzaba, creó una especie de mentira, una falacia, ¿ok? Diciéndole al rey de que Núñez de Balboa, como gobernador de Panamá, le estaba robando impuestos al rey. Eso va a sentir obviamente indignado al rey de España y Núñez de Balboa es llevado a juicio. Se le juzga de haber traicionado la confianza del rey. Y Francisco Pizarro, quien era un pariente del mismo Pedro Arias Dávila, por orden de él mismo, termina acusándolo de traidor y es condenado a muerte. Núñez de Balboa, chicos, injustamente es ejecutado. ¿Y todo por qué? Por la ambición que tenía Pedro Arias Dávila de ser el nuevo gobernador de Panamá. Cuando Núñez de Balboa es asesinado, ahora, ¿quién crees que es el nuevo gobernador de Panamá? ¿A quién han nombrado ahora como nuevo gobernador de Panamá?
han nombrado como nuevo gobernador de Panamá a Pedro Arias Dávila. Y la pregunta es, si Pizarro hizo posible de que Pedro Arias Dávila se convierta en el gobernador de Panamá, la pregunta es, cualquier cosa que Pizarro necesite o autorice o pida, ¿el gobernador de Panamá estará de acuerdo o en desacuerdo con Pizarro? Habla. ¿Estará de acuerdo o en desacuerdo? Estará de acuerdo, ¿verdad? Pizarro va a recibir un fuerte respaldo del gobernador de Panamá, porque si no fuera por Pizarro, él no sería gobernador de Panamá. Entonces, por esa razón, chicos, se explica por qué el gobernador de Panamá estaba a favor de Pizarro, porque gracias a él llegó a ser gobernador de Panamá. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver por aquí, chicos, las causas que van a provocar la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cuáles fueron las primeras causas que originaron la invasión al Tahuantinsuyo? Lo primero que recordemos y que tenemos que saber es que los españoles llegaron aquí a América creyendo haber llegado a las Indias buscando metales preciosos y también nuevas rutas comerciales. ¿Sí? Por eso decimos que al buscar y obtener metales preciosos, ¿sí? Decimos que esta finalidad es mercantilista. ¿A qué se le llama finalidad mercantilista? El mercantilismo es una escuela, una doctrina económica que su principal propósito era la posesión y búsqueda de metales preciosos durante el siglo XVI. Y los españoles, durante este proceso de invasión al Tahuantinsuyo, van a llegar aquí a América buscando estos metales preciosos. ¿Ya? Otra causa que estaría generando, chicos, este proceso sería ¿cuál? Encontramos aquí las guerras civiles. Pregunta, ¿qué generó las guerras civiles, chicos? ¿Qué generó las guerras civiles? Las guerras civiles, como te comenté al inicio, generó el debilitamiento del imperio. Y ese debilitamiento del imperio entre las panacas de Cusco y Quito provocó que los españoles tomaran fácilmente el imperio inca. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? La obtención de tierras y de mano de obra servil. De igual forma, ¿qué es lo que querían los españoles en América? Los españoles también quieren expandir el feudalismo. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que Europa, a pesar que se encuentra en la edad moderna, Europa todavía contiene tradiciones feudales. ¿Qué tipo de tradiciones feudales? Por ejemplo, la economía, ¿a través de qué se dirige? A través del comercio, pero también a través de qué? A través del campo, ¿sí o no? A través de la vida en el campo, a través de la agricultura y la ganadería. Y esa agricultura y la ganadería son actividades feudales. El Perú, por ejemplo, actualmente es un país semifeudal, porque piensa que solamente con la agricultura y la ganadería se van a lograr grandes cosas, cuando las actividades que traen mayor ingreso al Perú es la minería y el turismo. Pero lamentablemente, desde tiempo atrás, la actividad económica que se desarrolla en el Perú es una actividad feudal, caracterizada en la agricultura y la ganadería. Y esas tierras tienen que ser trabajadas por una mano de obra. Y esa mano de obra que va a trabajar esas tierras van a ser los indígenas, según los españoles. Así es. Entonces, si vemos aquí de que la economía, ¿ok? Si vemos aquí que los españoles se van a repartir tierras y van a tener una mano de obra que se va a dedicar a trabajar esas tierras, vemos que los españoles también tenían un objetivo feudal. Van a expandir el feudalismo sobre América. Y eso es lo que estaría pasando. ¿Qué más? Los españoles también reciben el respaldo de quién? De las etnias rebeldes, como el caso de los Tayanes, Cañaris, Lupacas,
Chachapoyas, Huancas y Chancas. Todas estas etnias apoyaron a los españoles porque eran rebeldes ante Atahualpa, ya que recuerda que Atahualpa se autodenomina, se autonombra como Inca después de derrotar a su hermano Huáscar. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Qué más? Vamos a ver que los españoles también estarían trayendo consigo la primera forma de explotación indígena. Y esa primera forma de explotación indígena se le va a conocer como las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Las encomiendas son el reparto de tierras y de indígenas, ¿ya? A través de un conquistador, a través de un español que haya participado en la conquista española. Y este encomendero tenía la misión de evangelizar al indígena, a cambio de que el indígena trabajara sus tierras, a cambio del tributo indígena. Ese tributo indígena antes era a través del trabajo, pero con las reformas toleranas, ese tributo indígena se va a volver como dinero metálico, ya no con trabajo necesariamente. Pero antiguamente las encomiendas establecían el tributo indígena a través del trabajo, y esta se volvería como la primera forma de explotación indígena. ¿Le pagaban a los indígenas? No le pagaban. El indígena estaba obligado a trabajar las tierras de los encomenderos. Y estos encomenderos tenían muchos privilegios, tenían más tierras, eran nobles, cobraban impuestos a través del trabajo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y la Iglesia Católica tendrá o no tendrá también ciertos objetivos, ciertas ambiciones sobre este nuevo mundo? Por supuesto, la Iglesia Católica también tiene estas ambiciones, porque recuerden ustedes que en el feudalismo la Iglesia también tenía tierras, la Iglesia también cobraba impuestos. ¿Qué tipo de impuestos cobraba la Iglesia en el feudalismo? El diezmo, ¿y qué más? Y la primicia, ¿verdad? Diezmo y primicia. Entonces vemos que la Iglesia Católica ya ambiciona expandir tierras a su favor, y también la Iglesia busca extirpar a las idolatrías. Recuerden que aquí en América habían diferentes dioses y la Iglesia Católica quiere extirpar a la fuerza. Es, por ejemplo, que ustedes sean fanáticos de Naruto, ¿ya? Yo venga y te diga, ¿sabes qué? A partir de ahora vas a ser fanático de Dragon Ball. Yo agarro tus pósters de Naruto, tus álbumes de Naruto, tu juguete de Naruto, lo meto al fuego, lo quemo, lo destruyo, y te obligo que tú ahora vas a tener juguetes de Goku, póster de Goku, tu cama de Goku, todo de Goku, todo Dragon Ball. Ya, algo parecido hicieron los españoles con los indígenas. La iglesia va a destruir todo tipo de representación de dioses paganos, imágenes, estatuillas de madera, todo tipo, todo eso lo destruye. Y a cambio te obliga a que tú seas fiel y súbdito del Dios de los españoles, del Dios cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa. La iglesia quiere extirpar las idolatrías. Ahora, yo te pregunto, creo que la vez pasada te pregunté también, ¿cuál es el departamento o la provincia del Perú que tiene más iglesias en todo a nivel general? ¿Cuál es la provincia o el departamento del Perú que tiene más iglesias a nivel general? A ver, Ayacucho, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué razón Ayacucho tiene más iglesias? Por algo muy simple. Antes de la llegada de los españoles, en Ayacucho había diferentes huacas. Tú sabes que las huacas eran centros ceremoniales, centros administrativos. Y los españoles, sobre todo la iglesia, tenía la intención de destruir esos templos y sobre la ceniza de esos templos construir sus iglesias. Por eso que en Ayacucho hay un montón de iglesias, por esa razón. ¿Se dan cuenta?
Entonces, muchachos, aquí encontramos las principales causas de la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, la pregunta es, señores, muchachos, en algún momento te estoy diciendo que solamente con las armas de fuego o con la superioridad de armas los españoles pudieron someter a los indígenas. O sea que porque tenían mejores armas, los españoles pudieron someter a los indígenas. En ningún momento te he dicho eso, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿solamente con armas pudieron someter al Tahuantinsuyo? No, ¿verdad? Fueron diferentes factores, fueron diferentes causas las que van a provocar el sometimiento al Tahuantinsuyo. Entonces, vamos a ver de que el uso de armas sería una causa pues secundaria, ¿no? O una causa mínima, menor. Estas causas que están por aquí son las más importantes, ¿no? Las guerras civiles y el apoyo de las etnias fueron las causas internas más importantes que provocaron la invasión al Tahuantinsuyo. Y a nivel externo, posesión de metales preciosos, expandir y crear instituciones feudales y la ambición de la iglesia. Eso es externo. Y a nivel interno, encontramos aquí las guerras civiles y el apoyo de las etnias rebeldes. Estas son las causas más importantes que se dan durante este proceso de la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Se entiende entonces, muchachos, con esto? Con respecto a las causas de la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Confirma? ¿Se entiende? Ok. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora, chicos, que después de haber visto las causas, encontramos aquí el contrato de Panamá y los viajes de Pizarro. Por ejemplo, vamos a ver de que Pizarro, para que pueda realizar sus viajes, tuvo que formar una empresa privada. ¿Y cómo se va a llamar esa empresa privada? La empresa del Levante. Esta empresa privada se va a crear sin la autorización del rey, va a estar oculta ante el rey de España, porque Pizarro primero quiere, como quien dice, asegurarse de si que existe o no ese territorio rico donde se encuentran los metales preciosos. Para eso Pizarro se reúne con dos socios. ¿Y con qué socios se reúne Pizarro? Francisco Pizarro se reúne con Diego de Almagro y con Hernando de Luque. Por eso es que Pizarro, Almagro y Luque formarían los socios de la conquista. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí hay un Luque, aquí hay un Pizarro, falta un Almagro y se formarían los socios de la conquista. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no, Luque? Obvio, ¿sí o no? Así es. Ahora la pregunta es, ¿Luque habrá sido un militar o un miembro de la iglesia? Habla. ¿Militar o miembro de la iglesia? Es un miembro de la iglesia, ¿verdad? Hernando de Luque es un miembro de la iglesia. ¿Sí o no? Claro, él es un clérigo, ¿no? Acá Luque me dice, yo soy ateo, profe. Bueno, ¿no? A veces la historia no se da al 100%, ¿no? Pero mira, falta un Almagro nada más. Pero acá no hay Almagros, chicos. En el Perú no hay Almagros. ¿Saben dónde hay Almagro? En Chile. En Chile hay un montón de Almagros. No es broma. Así es. Entonces, muchachos, vemos que esta empresa privada, la empresa de Levante, la estarían formando estos socios, llamados los socios de la conquista. ¿Ya? Para que sea más notorio, acá están los rostros de estos socios de la conquista, que de repente alguna vez te habrán preguntado, ¿no? ¿Quiénes son los socios de la conquista del Perú? Y aquí encontramos a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Si te das cuenta, Hernando de Luque, por su vestimenta, al toque nomás sacas que es un miembro de la iglesia. Pizarro, principal dirigente, líder de esta empresa de Levante,
y Diego de Almagro, que va a ser una especie de embajador. Es aquel que se va a dedicar pues a realizar diferentes viajes para traer los fondos a esta empresa. Pero la pregunta será, entre Pizarro, Almagro y Luque, ¿quién de los tres tiene más dinero? ¿Quién de los tres va a invertir más capitales? Respuesta, ninguno de los tres, porque era necesario aumentar esos capitales para beneficiar los viajes de Pizarro. Y para eso, Pizarro invita a un burgués español llamado Gaspar de Espinosa. Y Gaspar de Espinosa se estaría volviendo en el principal financista. Él es aquel que va a invertir su dinero, va a invertir su billete para que esta empresa se dé a flote. Si Gaspar de Espinosa no hubiera invertido su dinero, pues los viajes de Pizarro no se hubieran podido dar. Claro que obviamente Gaspar de Espinosa va a exigir pues ciertos intereses, ciertas ganancias gracias a su inversión. Pero el detalle, chicos, es de que era necesario una fuerte inversión. Por eso es que Gaspar de Espinosa va a financiar su dinero. Pero la pregunta es, entre estos tres socios de la conquista, ¿en quién confía más Gaspar de Espinosa? ¿Confía más en Luque? ¿Confía más en Almagro o confía más en Pizarro? ¿En cuál de los tres confía más Gaspar de Espinosa? En Pizarro, ¿verdad? Pizarro son más confiables, ¿sí? Obvio. Así es. Por esa razón es que Gaspar de Espinosa estaba más a favor de Pizarro que Almagro y Luque. Pizarro también, pues, aparte de eso, estaba muy, pero muy relacionado con el rey. Había un fuerte acercamiento entre Pizarro y el rey de España. Entonces, por este fuerte acercamiento entre Pizarro y el rey de España, Gaspar de Espinosa también confía más en Pizarro. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces, chicos, la empresa de Levante, ¿qué es? Es una asociación o una empresa privada, ¿ya? Donde estos socios de la conquista van a financiar, gracias a Gaspar de Espinosa, los viajes de Pizarro. El objetivo de esta empresa de Levante es confirmar la existencia del reino del Virú y así posteriormente invadirlo. ¿Se dan cuenta? Pero una vez que se ha formado esta empresa, es necesario, ¿qué cosa? Es necesaria la autorización del gobernador de Panamá. Sin la autorización del gobernador de Panamá, ellos no pueden partir. Por eso es que se van a entrevistar con el gobernador de Panamá y Francisco Pizarro, que era el líder de esa empresa, estaría entrevistándose con el gobernador de Panamá. La pregunta es, ¿el gobernador de Panamá estaba a favor o en contra de Pizarro? ¿A favor o en contra? A favor, ¿verdad? Claro. Vamos a ver que el gobernador de Panamá estaba a favor de Pizarro. ¿Por qué? ¿Por qué el gobernador de Panamá estaba a favor de Pizarro? Y eso te lo dije hace un rato. Porque ¿quién ayudó? ¿Quién fue su cómplice para convertirse en gobernador de Panamá? Pizarro, ¿verdad? O sea, en castellano le debe un favor. Y como dice el dicho, favor con favor se paga. ¿Sí o no? Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, como el gobernador de Panamá, por supuesto, como el gobernador de Panamá estaba de acuerdo con Pizarro, van a firmar un contrato. Y ese contrato que se da en el puerto de Panamá, o la ciudad de Panamá, se va a conocer como el contrato de Panamá. Y con este contrato de Panamá, Pizarro inicia sus 3 viajes. Ahora, el detalle, chicos, es que Hernando de Luque no acompaña ni a Pizarro ni a Almagro. ¿Por qué, profe? Por algo muy sencillo. Pregunta, ¿qué es Hernando de Luque?
es un miembro de la iglesia, ¿verdad? Y si él es un miembro de la iglesia, la pregunta es, los burgueses que van a enviar sus préstamos, que van a mandar sus capitales a favor de estos conquistadores, ¿confían más en los militares o en la iglesia? ¿En quiénes más se confía? ¿En militares o en la iglesia? En la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto el programa La Teletón. ¿Quién es el que sale siempre en el programa de la Teletón? ¿No es un cura? ¿No es un sacerdote el que está representando la Teletón? ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy, chicos, la iglesia tiene poder. A pesar que la iglesia católica haya recibido críticas, cuestionamientos, la iglesia católica hasta el día de hoy tiene poder. Y producto de ese poder, vemos por qué la gente confía su dinero, su capital, en miembros de la iglesia. Por esa razón es que Hernando Beluque se tiene que quedar en Panamá. Pero como Pizarro y Almagro necesitan a un miembro de la iglesia, Hernando Beluque envía un representante. Y ese representante de Hernando Beluque sería Vicente Valverde. Fray Vicente Valverde es aquel que acompaña a Pizarro y Almagro para que realicen sus 3 viajes. Ahora, Valverde era un dominico, pertenecía a la orden de los dominicos. Y él va a ser aquel que va a llegar con Pizarro, con Almagro, hacia el Tahuantinsuyo. ¿Se dan cuenta? Ya en el segundo y tercer viaje, Luque se anima pues a viajar al Tahuantinsuyo, al antiguo imperio del Tahuantinsuyo, y ya se instala como obispo de Tumbes. Pero en el primer viaje, Luque no acompaña a Pizarro y Almagro. ¿Se dan cuenta? Ahora, de esos 3 viajes, chicos, les comento que el primer viaje fue un desastre, fue el peor de todos. ¿Por qué? Porque en el primer viaje Pizarro está pasando muchas falencias. Pizarro y toda su gente están sufriendo muchas adversidades. Una de esas adversidades fue el clima, otro fue que los nativos no se van a dejar fácilmente someter por estos españoles, van a luchar en contra de su sometimiento, ¿ya? Se va a dar pues falta de recursos, falta de alimentos, escasez de alimentos, y todo eso generó que el primer viaje de Pizarro sea un desastre. Su primer viaje va a ser llamado de exploración, porque Pizarro está investigando, está realizando viajes hacia esos territorios del Virú, y se está dando cuenta que no es muy favorable estos viajes. Por esa razón es que Francisco Pizarro, ¿qué es lo que hace? Pizarro trata de continuar, o sea, se mantiene firme con su viaje, pero Almagro, que es aquel que saca cuerpo, es aquel que dice, oye Pizarro, no te pases pues, ¿no? Estamos pasándola mal y encima quieres seguir con tu viaje. Lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Y es por esa razón de que Pizarro y Almagro, en el segundo viaje, pues van a tener una discusión en el denominado incidente del gallo. Porque Almagro quería regresar con toda la gente a Panamá y Pizarro no. Pizarro seguía terco, ¿no? Incluso pues Pizarro en su primer viaje, ya, a los lugares donde él llegaba, lo bautizaba con respecto a las cosas que se encontraban en ese lugar. Por ejemplo, si Pizarro llegaba a una isla donde habían puras rocas, Pizarro lo bautiza como la isla de las rocas. Si Pizarro llega a una isla donde hay muchas piñas, Pizarro lo bautiza como la isla de las piñas. Si Pizarro llega a un lugar y pasa mucha hambre porque se ha quedado sin recursos, lo bautiza como el puerto del hambre. Y en una de esas islas, bueno, en una de esas zonas, llamado el puerto de las rocas, Pizarro y Almagro sufrieron un atentado. Los nativos se rebelaron contra Pizarro y Almagro y su gente, y uno de esos nativos le lanza una flecha que le cae en el ojo a Almagro, y Almagro se queda tuerto. Y producto de eso, Pizarro y Almagro, a ese puerto de las rocas, lo incendian.
matan a los indígenas que vivían ahí, incendian, quemaron todo ese puerto. Y ese puerto se va a conocer como el pueblo quemado. Y desde el pueblo quemado, Pizarro y Almagro continuaron con su marcha. Pero ya Almagro pues estaba cansado de tanto problema y Almagro decide regresar a Panamá. Insiste que lo mejor es regresar a Panamá. Mientras estaban en alta mar, Pizarro a lo lejos con Bartolomé Ruiz observan que venía una balsa con unos indígenas y en esa balsa habían diferentes vasijas de oro y de plata. Pizarro entonces ve que brillan estas vasijas y junto con Bartolomé Ruiz capturan a esos indígenas. Ahora, estos indígenas van a ser llamados los indios tayanes. ¿Por qué indios tayanes? Porque el pueblo tayán se encontraba entre Ecuador y Tumbes. Y desde esa zona estaban saliendo esos indios tayanes. Entonces, cuando Pizarro captura a esos indios tayanes, Pizarro los va a utilizar como intérpretes, como intermediarios entre los indígenas y su presencia. Y para eso Pizarro los bautiza con nombres católicos. Los bautiza como Fernandillo, Francisquillo y Felipillo, siendo Felipillo el mayor intérprete de los españoles. Y cuando le preguntan a Felipillo de dónde había sacado todas esas vasijas, esos tesoros, Felipillo le dice que lo sacó desde el Virú. Y Pizarro finalmente logra su descubrimiento. Finalmente Pizarro dice, vine buscando cobre y encontré oro. Pizarro por fin ha llegado a cumplir su sueño. Llegar a esa zona rica del sur, apoderarse de esa zona rica y hacer que los españoles exploten los recursos de esa zona rica, entre ellos los metales preciosos. Pero como Almagro se rehusaba a continuar con el viaje, es ahí donde se da el incidente del gallo. Almagro incluso se había quejado con el gobernador de Panamá, le había dicho, señor, acá Pizarro no hace caso, es terco, no quiero obedecer. Y el gobernador de Panamá, pues por presión de Almagro, porque sabe que si Almagro no recibe el apoyo del gobernador, Almagro se va a ir con el rey. Y pregunta, ¿el gobernador de Panamá le teme o no le teme al rey de España? Obvio, pues Almagro es un chismoso. Y tú sabes que los chismosos, cuando se quieren salir con la suya, se van hasta con la última opción. Y por el temor de que Almagro se vaya a chismosearle al rey de España lo que está pasando, por esa razón es que el gobernador de Panamá dice, ya Pizarro, ya no te pases, no seas vivo, regresa a Panamá, te exijo que regreses a Panamá. Y Pizarro es ahí donde traza su recta y dice, ¿no? Aquellos que quieran ser ricos, vayan conmigo hacia el sur. Aquí se da justamente el incidente del gallo. Y en ese incidente del gallo, Pizarro llega a partir con 12 soldados. Y luego que parten con 12 soldados, Pizarro estaría llegando ¿a dónde? En su segundo viaje. En su segundo viaje, Pizarro estaría llegando hacia Tumbes, estaría llegando a Piura hasta la desembocadura del río Santa. Y cuando Pizarro llegó a Tumbes y a Piura, se enteró que ese imperio que gobernaba se encontraba en problemas. ¿Por qué se encontraba en problemas ese imperio, chicos? ¿Qué estaba pasando en el imperio inca mientras Pizarro había llegado a Piura y a Tumbes en su segundo viaje? ¿Qué estaba pasando internamente en el imperio? Las guerras civiles, ¿sí? Entonces Pizarro dijo, ajaja, acá hay guerra. Pizarro, ¿qué crees que hizo? Pizarro metió candela, chicos. Pizarro metió cizaña, con tal de que estas guerras civiles sigan, y así Pizarro se salga con la suya. Lo mismo que hizo Napoleón cuando iba a España. Cuando Napoleón invade España, encuentra a una España dividida entre el rey
Carlos IV y su hijo Fernando VII. Y al igual que Napoleón, Pizarro mete candela para que esta guerra siga estallando. Pizarro le hace creer a los indígenas que era el dios Huiracocha, que había bajado del mundo de los dioses para poner orden, para acabar con esas guerras civiles. Y pregunta, ¿la gente le cree o no le cree a Pizarro? ¿Le creyeron o no? Le creyeron. Y como le creyeron, es ahí donde Pizarro pasó de un ejército de 12 soldados a miles de soldados. Prácticamente 1 millar de soldados que van a apoyar a Pizarro. Y estos indígenas van a aprender a usar armas, armas de fuego, a montar a caballo. Manco Inca, por ejemplo, aprendió a usar armas de fuego y a montar a caballo, ya que Manco Inca estaba de parte de los españoles, y después que él observa que los españoles están destruyendo el Cusco, están saqueando el Cusco, Manco Inca se rebela y se da la resistencia de Vilcabamba. Pero el detalle es que los españoles van a pues enseñarle a los indígenas que los apoyen a usar armas de fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces Pizarro ya había descubierto ese imperio rico que se encuentra en guerras civiles, así que Pizarro decide invadir esa zona. Pero la pregunta es, antes de invadir este imperio, ¿a quién tiene que pedirle permiso? ¿Quién es la máxima autoridad de toda España? El rey, ¿verdad? Tiene que pedirle permiso al rey de España. Y por eso es que Pizarro viaja a España. ¿Para qué? Para que pueda recibir, ¿qué cosa? Para que pueda recibir el apoyo y la autorización del rey de España. El documento con el cual Pizarro recibiría la autorización para invadir el Tahuantinsuyo fue llamada la Capitulación de Toledo. Y con esta Capitulación de Toledo, Pizarro también tendría diferentes privilegios, como el título de gobernador de Nueva Castilla, capitán general, alguacil, mayor y adelantado. Prácticamente Pizarro recibía el 90% del botín, mientras que Diego de Almagro recibe un 10%. Pizarro recibe Nueva Castilla, todo lo de verde, mientras que Almagro recibe Nueva Toledo, todo lo de rosado. La pregunta es, ¿cuál de las dos gobernaciones tiene más territorios? ¿Nueva Castilla o Nueva Toledo? ¿Cuál es la más privilegiada? ¿Cuál es la más privilegiada? La más privilegiada es Nueva Castilla, ¿sí o no? ¿Por qué decimos que Nueva Castilla es la más privilegiada? Por algo muy sencillo. ¿En cuál de las dos se encuentra el Cusco? ¿En Nueva Castilla o Nueva Toledo? ¿Dónde se encuentra el Cusco? Mira el mapa. Mira el mapa. ¿Dónde se encuentra el Cusco? ¿Nueva Castilla o Nueva Toledo? Nueva Castilla, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿en el Cusco se encontraban o no se encontraban los más grandes tesoros del imperio? ¿Se encontraban las zonas más ricas del imperio, sí o no? Como el caso de Coricancha, el Templo del Sol, ¿sí o no? Entonces, justamente vamos a ver de que por eso Almagro le reclama a Pizarro por haber tenido tantos privilegios mucho más amplios que el propio Almagro. Ahora, Almagro no se va a quedar con los brazos cruzados. Almagro estaba disconforme. Y por eso es que después de la invasión al Tahuantinsuyo, Pizarro y Almagro se van a enfrentar en las guerras civiles. Y esas guerras civiles estarían originando pues de que el rey cree otra nueva forma de gobierno que después se le va a conocer como el virreinato del Perú. ¿Ya? Cuando Pizarro recibe todos estos privilegios, ya estaría firmándolo con la reina Isabel de Portugal. ¿Por qué lo firma con Isabel y no con Carlos? Porque Carlos I o Carlos V estaba en una misión, estaba en sus colonias de Alemania, ya que se había dado la reforma protestante de Lutero y era necesario pues poner orden en sus dominios. Por eso es que en su representación dejó a su esposa
para que ella firmara este acuerdo que ya se había dado con Pizarro de hace tiempo. Solamente faltaba la firma. Y con este documento, Pizarro ya tiene por fin la autorización para invadir el Tahuantinsuyo, y es ahí donde se da el tercer viaje. Y en el tercer viaje, Pizarro estaría viajando desde Tumbes hasta Piura. En Piura, Pizarro estaría comenzando ¿a qué? En Piura, Pizarro estaría comenzando a fundar la primera ciudad española en el Perú, llamado San Miguel de Tangarará. Y luego de Piura, Pizarro estaría llegando a Cajamarca. ¿Por qué en Cajamarca? Porque los indígenas le dijeron a Pizarro que el Inca se encontraba en Cajamarca. Aparte que también le contaron que las guerras civiles ya habían terminado. ¿Y quién fue el ganador de esas guerras civiles? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el ganador de esas guerras civiles? Atahualpa, ¿cierto? Así es. Y Atahualpa, que se encontraba herido en las guerras civiles, tenía que ir a recuperarse en los baños termales de Cajamarca. Y mientras Atahualpa estaba bañándose, estaba recuperándose en Cajamarca, es ahí donde Pizarro envía pues a dos mensajeros, Hernando Pizarro, su propio hermano, y Hernando de Soto, para que le llevara un mensaje a Atahualpa y lo inviten y se entreviste con Pizarro. Atahualpa acepta esa invitación, pero antes los invita también a ellos a una fiesta en honor a Atahualpa, ya que Atahualpa había ganado las guerras civiles, había derrotado a su hermano. Y en esa fiesta los españoles vieron diferentes tesoros que sacaron los incas. La gente sacó sus botellones de oro, sacaron sus queros de oro, y los españoles vieron con tanta ansiedad, babearon por esa cantidad de oro y de plata. Es como si tú tuvieras pues a tu costado un PlayStation 5 con una silla gamer, un televisor smart de 75 pulgadas para ti solito en tu cuarto, algo parecido, ¿verdad? Eso mismo sintieron los españoles cuando vieron estas grandes cantidades de metales preciosos. Por esa razón es que después de la fiesta, estos dos le confirman a Pizarro de que sí, efectivamente, ese era el poderoso imperio donde se encontraba. Y cuando ya habían pasado pues el tiempo, Pizarro había citado al Inca a las 4, el Inca apareció casi 6:30, 7 de la noche, encima llega todo macerado, peor que Toledo, llega cargado en un anda, en una litera, cargado por yanacones. Pero la pregunta es, ¿y por qué el Inca solamente llegó cargado con yanaconas? ¿Por qué el Inca no llegó con guerreros? Por algo muy sencillo. El Inca se confió, chicos. Recuerden ustedes que Atahualpa creyó que estos españoles eran muy insignificantes. Y si eran muy insignificantes, pues de un solo chasquido, Atahualpa hubiese derrotado a los españoles. Pero lo que Atahualpa no creyó es que todo estaba planificado. Y Atahualpa cayó en la trampa. Es ahí donde Pizarro envía al cura Valverde para que le ofrezca la Biblia y el requerimiento. El requerimiento es una petición de sometimiento, una petición de rendición. El requerimiento decía que el Inca tenía que ser ahora un súbdito del rey de España. El Inca ya no era el dueño del imperio, ahora el dueño del imperio es el rey. Y tiene que obedecer al rey, porque si no, los españoles van a obligar al Inca a que sea súbdito del rey. Y producto de eso es donde el Inca no entendía de qué le están hablando. Encima le entregan una Biblia que ni siquiera entiende. Agarra la Biblia, trata de escuchar si tiene vida o no, le da la vuelta a la Biblia y como no lo entiende, lo arroja al piso. Y cuando Valverde vio que la Biblia fue arrojada al piso como una señal de ofensa, como una señal de insulto, Valverde ordena la captura de Atahualpa. Los españoles sacaron sus arcabuces, hicieron disparos al aire. Los yanaconas y el mismo Inca
pensaban que era pues el dios de los rayos, pensaba que era Illapa. Atahualpa se asustó, no sabía dónde correr, pensaba que los dioses han bajado. Y mientras Atahualpa está nervioso, está distraído, finalmente los españoles lo capturan. Ahora, estos yanaconas, pregunta, ¿sabían pelear o no? ¿Los yanaconas sabían pelear o no? No, porque eran sirvientes. Solamente los soldados, los guerreros sabían pelear. Y por eso es que fácilmente Atahualpa va a ser capturado. Mientras el ejército de Atahualpa estaba en lo alto del cerro de Cajamarca, Atahualpa ya había sido capturado y fue llevado al Amaruhuasi. En ese Amaruhuasi, Atahualpa fue encerrado, este cuarto de rescate. Atahualpa, con tal de salir, escapar, ser libre, le ofrece pues a Pizarro, a los barbudos, que a su tamaño le entreguen 2 cuartos de plata y 1 de oro. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Atahualpa hubiese salido libre ante este negocio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera escapado, sí o no? Se hubiera escapado. Entonces, por esa razón, es de que Pizarro no lo suelta. Porque si Atahualpa se escapa, se va a refugiar, obviamente, con su ejército, y su rebelión, su invasión, se va a venir abajo. Por esa razón es que Pizarro no suelta a Atahualpa. Ahora, Atahualpa, estando preso, incluso le ofrece a su hermana como esposa de Pizarro, a Quispe Sisa. Pizarro desposa a la hermana de Atahualpa, que era su colla realmente, la comparte con Pizarro, pero ni así. Entonces Atahualpa, una semana después, piensa que su hermano Huáscar, que todavía sigue vivo, se puede aliar con Pizarro. Y eso sería un peligro, porque matan a Atahualpa y Huáscar se convierte en inca. Eso no le conviene a Atahualpa. Por eso es que Atahualpa manda llamar a su general Calcuchimac para que se vaya al Cusco y le dé vuelta a su hermano, pues lo mate. Y cuando Huáscar es asesinado por Calcuchimac, Pizarro, después de una semana, se entera de que Atahualpa fue el culpable, que él había ordenado la ejecución de su hermano. Prácticamente es 1 año de reclusión que sufre Atahualpa en el cuarto de rescate. Los españoles le habían quitado toda la vestimenta oficial, todo el cumbi. Le quitaron su pechera de oro, sus brazaletes, su propia mascaipacha, sus aretes de oro, todo se lo quitaron. Y por esa razón es que los españoles someten a juicio a Atahualpa y lo acusan de politeísta por creer en tantos dioses, polígamo por tener tantas mujeres, hereje por haber arrojado la Biblia, fratricida por haber matado a su propio hermano. Por todos esos delitos, Atahualpa es condenado a la hoguera, o sea que tiene que ser quemado, vivo. Y la pregunta es, ¿el Inca podía ser quemado vivo? ¿Podía ser quemado vivo el Inca? ¿Sí o no? Y eso lo vimos la vez pasada. No. ¿Por qué el Inca no puede ser quemado? Y eso lo hemos visto varias veces. ¿Ah? ¿Por qué no? Habla. ¿Por qué el Inca no puede ser quemado? Vamos chicos, recordemos. Muy bien, porque su momia, su malqui, tenía que ser conservado, ¿verdad? Su panaca real tenía que conservar su momia, ¿cierto? Porque en algún momento iba a reencarnar el Inca. Y por lo tanto su momia tiene que estar conservada, ¿cierto? Tiene que ser embalsamada. Así es. Entonces, él se niega a ser quemado por eso. Y es ahí donde Pizarro le dice, entonces, si no vas a ser quemado en la hoguera, tienes que bautizarte. Y tienes que rechazar
a tus dioses politeístas. Atahualpa, obviamente, prefiere rechazar a sus dioses politeístas a que sea quemado, ¿no? Ni que fuera chancho al palo, ¿no? Así es. Por esa razón es que Atahualpa es amarrado en el garrote, una silla de madera, y mientras Francisco Pizarro lo bautiza con el nombre de Juan Francisco de Atahualpa, es ahí donde Atahualpa, después de ser bautizado, Diego de Almagro, con una soga, lo estrangula. Atahualpa termina siendo estrangulado después de este juicio que se había dado. Y es en ese momento donde ya muerto el Inca, se inicia la marcha hacia el Cusco. Ahora, el detalle es que Pizarro, chicos, no tenía intenciones de matarlo. Pizarro quería gobernar con Atahualpa. Veía a Atahualpa como un aliado. Tenía muchas cosas en común. Encima, pues, había sentido un cierto aprecio por Atahualpa porque fue su compañero. Un año. Entonces, Pizarro no tenía las intenciones de matarlo. El despiadado que ordena matar a Atahualpa viene a ser Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro creía que si el Inca seguía vivo, muchas rebeliones van a venir exigiendo al Inca. Mejor hay que matarlo y escapar hacia el Cusco, apoderarnos del Cusco y sacar todos los metales preciosos. Por esa razón es que Pizarro no quería matar a Atahualpa. Pero como se da una fuerte presión, acepta que Atahualpa sea ejecutado. Así es. Ese va a ser el problema. Se menciona incluso que Pizarro derramó un par de lágrimas por Atahualpa luego que fue ejecutado, porque había sentido aprecio por el hombre. Bueno, así es. Los Pizarros no somos malos, chicos. Tenemos sentimientos los Pizarros. No somos piedras, chicos. ¿Ya? Así es. Pero bueno, una vez de que Pizarro ordene la ejecución de Atahualpa por presión de Almagro, se estaría iniciando la marcha hacia el Cusco. Pero durante la marcha hacia el Cusco, Pizarro se debe enfrentar con diferentes rebeldes. Y este contexto donde Pizarro se enfrenta con los diferentes rebeldes se le va a conocer como la resistencia andina. Pero este tema de la resistencia andina lo vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Vamos a pasar a la dirigida, ¿ok? Pasamos a la dirigida. Saquen todo su dirigida, por favor. Le voy a dar las claves, ¿ok? Bien. Todos con la dirigida, por favor. A ver, confírmame, ¿se puede ver la pantalla? Confírmame, ¿se puede ver la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ok. Listo, vamos con las claves. 1, avión. 1, avión. 2, casa. 2, casa. 3, dedo. 3, dedo. 4, avión. 4, avión. 5, dedo. 5, dedo. 6, avión. 6, avión. 7, avión. 7, avión. 8, enano. 8, enano. 9, enano. 9, enano. Y la 10, casa. 10, casa. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Vamos a pasar a nuestro temático.